Ella ayudó a un mendigo con medicinas. Días después descubrió que era un multimillonario. Ana pensó que estaba salvando a un hombre invisible para el mundo, pero él estaba a punto de cambiarle la vida para siempre. Un gesto de bondad puede parecer pequeño en el momento. Una mirada, una palabra, una mano tendida cuando todos pasan, de largo fingiendo no ver. Eso fue exactamente lo que hizo Ana aquella tarde de abril. En un mundo donde ignoramos el dolor ajeno, ella decidió parar. Decidió mirar más allá de las apariencias. Y esa elección tan sencilla y sincera desató una historia que nadie podía imaginar. Ana no lo sabía, pero el destino había planeado ese encuentro mucho antes de que ella tomara un camino diferente hacia casa. Mucho antes de que aquel hombre, cubierto de abandono y sufrimiento, cruzara su camino. Hay una línea invisible que separa los mundos, el de los privilegiados y el de los olvidados. Esa tarde, esa línea se rompió. Lo que Ana no podía imaginar era que detrás de esos ojos cansados y esas ropas gastadas, había una historia que desafiaría todo lo que ella creía sobre la vida, el valor de las personas y la verdadera cara de la riqueza. Dicen que debemos ayudar sin esperar nada a cambio. Ana siempre vivió así. Pero el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cuentas, y en este caso, la recompensa llegaría de una manera que ni en sus sueños más locos ella habría podido prever. Si crees que un acto de bondad puede cambiarlo todo, suscríbete ahora. Aquí, cada historia te hace ver la vida de otra forma, porque el final de este relato revelará algo que te hará repensar a cada persona que cruza tu camino y a quién decides tenderle la mano o darle la espalda. Ana no lo sabía, pero aquel señor de cabello gris y manos temblorosas, al que todos llamaban el mendigo de la plaza central, guardaba un secreto que cambiaría el rumbo de muchas vidas. Y todo comenzó con un simple analgésico y un vaso de agua limpia. Ana Morales vivía en ese barrio casi toda su vida. A sus 34 años, sus ojos reflejaban la dulzura de quien conoce el dolor, pero elige mantener la esperanza. Trabajaba 10 horas al día como enfermera en el hospital público de la zona. El sueldo apenas alcanzaba para las cuentas, pero nadie podía negar algo. Ana tenía el don de cuidar. Un don que iba más allá de los pasillos del hospital y llegaba a cualquier ser vivo que se cruzara en su camino. Esa tarde de jueves, Ana salió más tarde de su turno. El cielo ya estaba oscureciendo cuando decidió tomar un atajo por el parque. Ahí fue cuando el destino intervino. En un banco apartado, casi escondido por las sombras del atardecer, vio una figura encorvada. Era un hombre mayor, quizás de unos 70 años, que se retorcía de dolor en silencio. Sus dedos huesudos apretaban el pecho y su respiración era entrecortada. Ana pudo haber hecho como los otros 3 peatones que pasaron antes: mirar hacia otro lado, acelerar el paso, fingir que no lo vio. Después de todo, la ciudad era cada vez más peligrosa. ¿Quién se arriesgaría a acercarse a un desconocido de noche? Pero algo en los ojos de aquel hombre la atrapó. Era dolor. Dolor físico, sí, pero también algo más profundo, más antiguo. Señor, está bien. ¿Puedo ayudarlo en algo? Ana se acercó con cuidado. El hombre, que luego ella sabría que se llamaba Joaquín, levantó el rostro. Sus ojos, de un azul profundo, contrastaban con su piel arrugada y maltratada por el tiempo en la calle. Por un instante, Ana vio algo en esa mirada, una chispa de inteligencia, de dignidad, que parecía fuera de lugar. «Es solo dolor. Se me pasará», murmuró Joaquín con un acento suave que Ana no pudo identificar. «¿Tiene algún medicamento? Soy enfermera, tal vez pueda ayudarlo». Joaquín negó con la cabeza. Ana no lo pensó 2 veces. Sacó de su bolso un analgésico y una botellita de agua que siempre llevaba. Se lo ofreció al hombre, que lo aceptó con manos temblorosas. Mientras Joaquín tomaba el medicamento, Ana notó señales de fiebre. Sus conocimientos médicos encendieron todas las alarmas. No era solo un dolor cualquiera. Volvió a abrir su bolso y sacó más medicinas que llevaba para emergencias. «Señor, necesita antibióticos. Esto es solo temporal, pero mañana puedo...».
traerle algo mejor. Joaquín la miró con una mezcla de desconfianza y gratitud. ¿Por qué haces esto? La pregunta sorprendió a Ana. ¿Era tan raro que alguien cuestionara un acto de bondad? Porque es lo correcto, respondió con simplicidad. En los días siguientes, Ana cambió su ruta a propósito para encontrar a Joaquín. Le llevó antibióticos que consiguió en el hospital, algo de comida y hasta una manta más gruesa, porque las noches se estaban poniendo frías. Poco a poco, el hombre comenzó a abrirse. Contó que vivía en la calle desde hacía pocos meses, que lo había perdido todo, pero evitaba hablar de su pasado. Lo que intrigaba a Ana eran los pequeños detalles, las palabras cultas que a veces se le escapaban, su conocimiento sobre literatura clásica, cuando ella mencionó que le gustaba leer, y sobre todo, la forma en que sus ojos observaban todo a su alrededor, atentos, analíticos, como si estuviera evaluando un mundo al que ya no pertenecía. «Tuviste una vida diferente, ¿verdad?», Ana se atrevió a preguntar una tarde. Joaquín solo sonrió, con una sonrisa enigmática llena de secretos. «Todos hemos tenido otras vidas, Ana. La cuestión es qué hacemos cuando lo perdemos todo». Esa respuesta se quedó grabada en su memoria, porque Ana no lo sabía, pero pronto descubriría que Joaquín no había perdido todo. De hecho, tenía más de lo que cualquiera en esa ciudad podía imaginar. «¿Perdiste la cabeza, Ana? ¿Llevarle medicinas a un mendigo?». Mariana, su compañera de trabajo, no escondía su desaprobación mientras almorzaban en el comedor del hospital. Esos medicamentos podrían estar ayudando a alguien que de verdad los necesita. Ana sintió que le ardía la cara. «Él los necesita de verdad, Mari. Está enfermo con una infección respiratoria grave. ¿Y qué te hace pensar que no venderá esos medicamentos para comprar alcohol o drogas?». Mariana puso los ojos en blanco, con esa superioridad de quien cree saberlo todo sin haber escuchado nada. Esa fue solo una de las muchas críticas que Ana recibió. En casa, su hermano Miguel fue aún más duro cuando se enteró de que estaba gastando parte de su sueldo en un desconocido. «Tenemos que cuidar de mamá, Ana. Los gastos de su tratamiento no paran de subir. Y tú tirando dinero con un extraño que probablemente te está engañando». Era cierto. Doña Carmen, la madre de Ana y Miguel, necesitaba cuidados constantes desde el derrame cerebral que sufrió 2 años antes. Cada centavo de la familia se dividía entre medicinas, pañales y la cuidadora que la atendía cuando ambos trabajaban. «No estoy descuidando el tratamiento de mamá, Miguel. Es solo un poco de mi dinero. Y él no me está engañando. ¿Cómo estás tan segura? Eres demasiado ingenua, siempre lo has sido». Esas palabras dolían más de lo que Ana admitía. Pero había algo en Joaquín que le inspiraba confianza. Tal vez eran sus ojos sinceros o la forma en que parecía avergonzado cada vez que ella le llevaba algo nuevo. En la farmacia del barrio el trato no era mejor. Cuando Ana fue a comprar más antibióticos, el señor Ramiro, el dueño desde hacía 30 años, no ocultó su opinión. «¿Otra vez para ese viejo de la plaza? Ana, estás alimentando un vicio. Esa gente siempre tiene algún vicio». «Señor Ramiro, está enfermo. Soy enfermera, sé reconocer los síntomas. Y yo soy farmacéutico desde antes de que nacieras, pequeña. Conozco a esa clase de gente. Un día desaparecerá con todo lo que le diste y te sentirás como una tonta». Las críticas seguían llegando de todas partes. Los vecinos murmuraban cuando pasaba. En el edificio donde vivía, la administradora le advirtió que si estaba atrayendo mendigos al barrio, habría quejas formales. El mundo parecía conspirar contra ese simple acto de bondad. Y quizás lo más doloroso era darse cuenta de cómo todos juzgaban a Joaquín sin siquiera haber cruzado una palabra con él. Para todos era solo el mendigo, el viejo de la plaza, el borracho, aunque Ana nunca lo había visto tomar alcohol. Mientras la hostilidad crecía a su alrededor, Ana seguía con su misión silenciosa. Joaquín mejoraba poco a poco, pero aún tosía mucho. Una tarde de domingo logró convencerlo de ir al centro de salud, pero la recepcionista apenas disimuló su desprecio al verlo entrar. El médico de guardia ni siquiera lo examinó bien, recetándole un jarabe genérico a toda prisa. «No te preocupes, siempre me tratan así», comentó Joaquín con una calma sorprendente al salir.
Te acostumbras a ser invisible. Eso no está bien, protestó Ana indignada. Todos merecen respeto y una atención digna. Joaquín la miró con una expresión misteriosa. Por un instante, Ana tuvo la extraña sensación de que él estaba poniendo a prueba no solo a ella, sino a toda esa comunidad. Como si estuviera observando cada reacción, cada gesto, cada palabra dicha o no dicha. ¿Sabes qué es lo más curioso, Ana? La gente juzga solo por lo que ve. Nunca se detiene a preguntar, a conocer la historia. Un hombre de traje puede ser un monstruo, y alguien en la calle puede tener más honor que un juez. Ana asintió, impresionada por la profundidad de esas palabras. Había momentos como ese en que Joaquín hablaba de una forma que no encajaba con su apariencia o situación. Era como si dos personas vivieran en ese cuerpo frágil. El hombre en situación de calle y alguien mucho más complejo, observador y sabio. Esa noche, de regreso a casa, Ana reflexionaba sobre cómo un simple gesto de ayudar a alguien había causado tanta polémica. Parecía que la bondad genuina era tan rara que generaba desconfianza. Fue entonces cuando su vecina Teresa la interceptó en el pasillo. «Ana, querida, ten cuidado. Sé que tienes buen corazón, pero ayer te vi dándole dinero a ese mendigo. Eso no es seguro. Podría estar siguiéndote, descubrir dónde vives». Ana sonrió cansada. «Gracias por preocuparte, Teresa, pero Joaquín no es peligroso». «¿Joaquín? ¿Sabes su nombre?», Teresa preguntó sorprendida, como si ponerle un nombre a esa figura anónima fuera lo más escandaloso. Sí, Ana sabía su nombre, y poco a poco estaba conociendo mucho más. El problema era que cuanto más se acercaba a Joaquín, más se alejaba de las personas a su alrededor. Como si cuidar de alguien invisible para la sociedad la volviera también invisible por asociación. Lo que Ana no sabía era que pronto todos los que la criticaban tendrían que tragarse sus palabras, y que Joaquín, el hombre que todos despreciaban, estaba observando cada gesto, cada insulto, cada mirada de desprecio, y tomando nota mentalmente de todo lo que cambiaría muchas vidas. La tos de Joaquín empeoró drásticamente en la tercera semana. Lo que comenzó como una simple infección respiratoria ahora mostraba señales alarmantes. Ana lo encontró temblando de fiebre esa mañana de lunes, con los labios morados y la respiración difícil. «Esto no está funcionando, Joaquín. Necesitas un hospital», insistió, arrodillada junto al banco donde él pasaba las noches. «No, hospitales no», murmuró él entre accesos de tos. «No quiero ir». Ana sintió el peso de la responsabilidad. Había intentado todo lo que estaba a su alcance, los antibióticos más fuertes que pudo conseguir, jarabes, antipiréticos, nada funcionaba. Como enfermera, sabía reconocer los signos de una neumonía que se agravaba peligrosamente. «Joaquín, esto puede matarte. ¿Lo entiendes?». Algo en los ojos de él cambió, un destello de determinación, casi de desafío. «Tal vez sea mejor así». Ana sintió un escalofrío. Había una melancolía tan profunda en esas palabras que la asustó. ¿Qué llevaría a un hombre a preferir la muerte antes que buscar ayuda? ¿Qué secretos guardaba? «No lo acepto», respondió Ana con firmeza. «Voy a alquilar un cuarto, solo por unas semanas, hasta que mejores». Fue una decisión impulsiva, casi irracional. Ana ganaba poco más que el salario mínimo. Sostenía a su madre enferma, pagaba las cuentas con dificultad, pero en ese momento sintió que no tenía opción. Esa misma tarde fue a una pensión sencilla en las afueras de la ciudad. Doña Soledad, una señora mayor de origen colombiano, alquilaba cuartos simples a precios accesibles. Ana explicó la situación omitiendo que Joaquín vivía en la calle. «Es un amigo de la familia. Está muy enfermo y no tiene dónde quedarse». Doña Soledad asintió sin hacer muchas preguntas. Cobró el equivalente a un cuarto del sueldo de Ana por un mes, adelantado. Era mucho dinero, pero Ana firmó el contrato sin dudar. Convencer a Joaquín fue lo difícil. Protestó, se negó, incluso se escondió cuando Ana volvió a la plaza con un taxi. Solo cuando ella rompió a llorar, de puro agotamiento y preocupación, él finalmente cedió.
¿Por qué te importa tanto?, preguntó mientras el taxi recorría las calles de la ciudad. Ana no tenía una respuesta elaborada. Porque cada vida importa. La tuya importa. La pensión era sencilla. Un cuarto pequeño con una cama individual, un baño compartido en el pasillo, una ventana que daba a un patio interno. Para Ana representaba un sacrificio financiero enorme. Para Joaquín parecía un palacio. «No merezco esto», murmuró parado en medio del cuarto, viéndose frágil y fuera de lugar. Ana sonrió. «Todos merecen dignidad, Joaquín. Ahora vamos a curar esa neumonía». En los días siguientes, Ana se dividió entre los turnos en el hospital, el cuidado de su madre y las visitas diarias a la pensión, siempre cargando medicamentos y comida. Su rutina, ya agotadora, se volvió casi insostenible. Dormía solo 4 horas por noche, comía mal, ahorraba en todo lo que podía. Miguel descubrió lo que estaba haciendo cuando vio los extractos bancarios. «Te volviste loca. Gastaste los ahorros del tratamiento de mamá en un mendigo». «No toqué el dinero de mamá», protestó Ana, demasiado cansada para discutir. «Usé mi fondo de emergencia. ¿Y si tú te enfermas? Si pierdes el trabajo, ¿quién cuidará de mamá? Ese extraño al que estás manteniendo». Las discusiones se volvieron diarias. Miguel llegó a amenazar con cortar el contacto con su hermana si no paraba con esa locura. Mariana y otras compañeras del hospital comenzaron a tratarla con frialdad, como si ayudar a alguien fuera un delito imperdonable. Para colmo, después de una semana de tratamiento intensivo, Joaquín tuvo una recaída grave. La fiebre subió tanto que comenzó a delirar. Ana pensó en llamar una ambulancia, pero sabía que sin documentos ni seguro médico, lo tratarían con desprecio en los hospitales públicos abarrotados. Tomó entonces otra decisión difícil. Usó sus contactos en el hospital para conseguir un concentrador de oxígeno prestado y antibióticos intravenosos. Lo instaló todo en el pequeño cuarto de la pensión y pasó 3 noches seguidas cuidando de Joaquín, administrando medicamentos, monitoreando sus signos vitales, rezando para que sobreviviera. Durante los delirios de la fiebre, Joaquín murmuraba palabras sin sentido. Hablaba de empresas, traiciones, millones perdidos. Ana lo atribuía a la confusión febril, pero algunos detalles la intrigaban. Mencionaba nombres de empresarios famosos como, concurrentemente, citaba viajes a lugares que alguien en su condición jamás habría visitado. Al tercer día de la crisis, cuando la fiebre finalmente bajó, Joaquín tomó la mano de Ana con una fuerza sorprendente. «Clara», llamó, con los ojos aún cerrados. «No, Joaquín. Soy Ana. ¿Recuerdas?». Él abrió los ojos lentamente, recuperando la lucidez. «Perdón, ¿me recuerdas a alguien de hace mucho tiempo? ¿Quién es Clara?», preguntó Ana suavemente. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Joaquín. Alguien que también vio más allá de las apariencias. Ana quiso preguntar más, pero respetó el silencio que siguió. Había misterios en ese hombre que tal vez nunca entendería del todo. El costo de esas semanas fue altísimo. Al final del mes, Ana no tenía dinero suficiente para sus propias cuentas. Por primera vez en su vida, atrasó el alquiler. El administrador del edificio fue implacable. «Tienes 3 días para regularizar la situación o comenzaremos el proceso de desalojo». Ana ocultó su desesperación. No se arrepentía de ayudar a Joaquín, pero veía su propia vida desmoronarse poco a poco. Para colmo, cuando llegó a la pensión esa tarde, encontró el cuarto vacío. Joaquín había desaparecido. Salió temprano sin decir a dónde iba, informó doña Soledad, pero dejó esto para ti. Era una pequeña nota, escrita con una caligrafía sorprendentemente elegante. «Ana, tu bondad me devolvió más que la salud. No puedo seguir aceptando tus sacrificios. Cuando nos volvamos a encontrar, todo tendrá sentido. Cuídate. Con eterna gratitud, J». Ana se sentó en la cama vacía, con la nota temblando en sus manos. Se sentía traicionada, usada. Había sacrificado tanto para ayudarlo, y él simplemente se fue, sin explicaciones. Tal vez Miguel y los demás tenían razón. Tal vez solo era una ingenua.
Las lágrimas que derramó esa tarde no eran solo por Joaquín, eran por ella misma, por sus elecciones, por el precio que pagó por su compasión, sin saber que, en pocos días, descubriría que el verdadero precio de la bondad era muy diferente de lo que imaginaba. Pasaron 3 días sin noticias de Joaquín. Ana lo buscó en todos los lugares posibles, en la plaza donde lo conoció, en los albergues para personas sin hogar, en las emergencias de los hospitales de la zona. Nada. Era como si se hubiera esfumado, mientras, tanto, su propia vida se derrumbaba. El administrador cumplió su amenaza y comenzó el proceso de desalojo. En la puerta de su apartamento, un aviso amarillo anunciaba que tenía solo una semana para regularizar la situación. Miguel se negaba a prestarle dinero, usando la situación para demostrar que tenía razón sobre la ingenuidad de su hermana. ¿Ves? Tomó lo que quiso y desapareció. Esa gente siempre hace lo mismo, repetía Miguel, con esa satisfacción amarga de quien odia estar en lo cierto. En el hospital los rumores se extendieron rápido. Ana Morales, la enfermera dedicada, había gastado sus ahorros en un hombre sin hogar que luego desapareció. Algunos se reían a sus espaldas, otros mostraban una lástima condescendiente. Lo peor es que sigo preocupada por él, confesó Ana, a Teresa, la única vecina que no la trataba como una completa idiota. ¿Y si tuvo una recaída? ¿Y si está enfermo en algún lugar sin ayuda? Teresa negó con la cabeza, compadecida. Ana, tienes un corazón demasiado grande para este mundo cruel, pero ahora debes pensar en ti. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, Ana enfrentó su propia ingenuidad. Estaba a punto de perder su hogar por alguien que ni siquiera se molestó en despedirse. La sensación de haber sido utilizada era corrosiva. Peor aún era pensar que quizás Joaquín nunca fue quien ella creía. ¿Y si todo era una mentira elaborada? Los delirios sobre empresas y millones durante la fiebre, el vocabulario refinado, la caligrafía elegante en la nota de despedida. ¿Y si eran solo trucos para manipularla? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos oscuros. Era doña Soledad, de la pensión. Ana, un hombre estuvo aquí buscándote, muy elegante, de traje. Dijo que era urgente hablar contigo sobre Joaquín. El corazón de Ana se aceleró. ¿Dejó su nombre? ¿Algún contacto? No. Solo dijo que volvería mañana a las 10. Parecía importante. Ana apenas durmió esa noche. ¿Quién sería ese hombre misterioso? Tal vez Joaquín era un criminal buscado, o alguien con familia que lo buscaba. Las posibilidades giraban en su mente como un carrusel descontrolado. A la mañana siguiente, llegó a la pensión media, hora antes de lo acordado. La expectativa la consumía. A las 10 en punto, un auto negro y discreto, pero claramente caro, se estacionó frente al lugar. Un hombre alto, de unos 50 años, con un traje impecable y postura formal, bajó del vehículo. «¿Señorita Morales?», preguntó al verla en la entrada. «Sí, soy yo. Me llamo Carlos Méndez. Trabajo para el señor Alejandro Vázquez. Él desea hablar con usted sobre un asunto de extrema importancia». Ana frunció el ceño, confundida. «Lo siento, pero no conozco a ningún Alejandro Vázquez». Carlos sonrió ligeramente. «Sí, lo conoce, señorita, solo que bajo otro nombre». Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Joaquín? ¿Habla de Joaquín?» El hombre asintió discretamente. «El señor Vázquez la espera. Por favor, acompáñeme». 1000 preguntas explotaban en la mente de Ana, pero se limitó a seguir a Carlos hasta el auto. Durante el trayecto, él no dio más información, solo condujo en silencio por las calles de la ciudad, alejándose del centro hacia los barrios más exclusivos. Cuando llegaron a un imponente edificio empresarial en el corazón del distrito financiero, Ana comenzó a entender la magnitud de lo que estaba por descubrir. El auto entró en un estacionamiento privado, subió hasta el último piso y Carlos la llevó por pasillos elegantes hasta una sala de reuniones con vistas panorámicas de la ciudad. «Por favor, espere aquí. El señor Vázquez llegará en unos minutos». Sola en esa sala lujosa, Ana se sentía fuera de lugar con su uniforme de enfermera. Las paredes mostraban cuadros que parecían obras de arte valiosas. Los muebles desprendían un lujo discreto,
de ese que no necesita presumir para impresionar. Tras 15 minutos que parecieron eternos, la puerta se abrió. Ana se levantó, esperando ver a un empresario cualquiera que explicaría la conexión con Joaquín. En cambio, sintió que las piernas le fallaban. Era él, el mismo hombre que encontró en el banco de la plaza, al que cuidó durante semanas. Pero ya no había rastros del hombre sin hogar debilitado. Frente a ella estaba un señor elegante, con el cabello gris perfectamente cortado, un traje hecho a medida, y la postura confiada de quien dirige imperios. «¿Joaquín?», balbuceó Ana, incrédula. «Alejandro Vázquez, en realidad, pero me conociste como Joaquín». Su voz era la misma, pero más firme, sin el temblor de la enfermedad. Ana volvió a sentarse, incapaz de sostenerse. «No entiendo. ¿Tú? ¿Era todo mentira?». Alejandro se sentó frente a ella. Sus ojos, esos mismos ojos azules penetrantes, la miraban con una mezcla de gratitud y preocupación. «Ana, sé que debes estar confundida y probablemente enojada. Tengo mucho que explicarte». «¿Por qué?». Fue la única palabra que pudo articular. No fue una mentira. Realmente estaba en la calle. Realmente estaba enfermo. Solo no te dije quién era antes. Ana sintió una oleada de rabia. «Viste que estaba pasando dificultades. Sabías que casi pierdo mi apartamento por ayudarte. ¿Por qué no dijiste nada?». «Porque necesitaba estar seguro. Necesitaba saber si tu bondad era genuina, o si era como todos los demás». Ana completó entendiendo de repente. «Me estabas probando». Alejandro bajó la mirada por un instante, un gesto de humildad que parecía fuera de lugar en ese entorno lujoso. «No solo a ti. Estaba probando a la humanidad, y tú fuiste la única. ¿Qué pasó la prueba?». Ana negó con la cabeza, aturdida. La realidad parecía doblarse sobre sí misma, transformando todo lo que creía saber en algo nuevo y extraño. «Eres rico, realmente rico». No era una pregunta. «Soy el fundador del Grupo Vázquez. Telecomunicaciones, biotecnología, energía renovable». Ana sintió una náusea. Todo el tiempo que ahorró centavos para comprar medicinas, mientras él probablemente podía comprar el hospital entero. Todas las noches que trabajó doble para pagar el cuarto de la pensión. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué vivir como un...? No pudo terminar. Como un mendigo. Alejandro sonrió con tristeza. «Porque perdí algo mucho más valioso que el dinero, Ana. Perdí la fe en las personas. Y necesitaba descubrir si aún existía bondad genuina en el mundo, sin la influencia de mi nombre o mi fortuna». Ana se levantó abruptamente. Era demasiado para procesar. Se sentía manipulada, usada en un juego cruel de un multimillonario excéntrico. «Necesito irme. Esto es enfermizo». Alejandro también se levantó. «Ana, por favor. Sé que parece cruel, pero no era la intención. Déjame al menos explicarte cómo llegué a ese banco de la plaza. Luego, si aún quieres irte, lo entenderé». Ana dudó, dividida entre la rabia y la curiosidad. Había algo en sus ojos, el mismo dolor profundo que vio en aquel primer encuentro, aunque ahora enmarcado por riqueza y poder. 5 minutos, concedió, volviendo a sentarse. «Luego quiero ir a casa». Alejandro asintió, agradecido por la oportunidad. Lo que contaría en los próximos minutos cambiaría para siempre la forma en que Ana veía el valor de la bondad en un mundo movido por las apariencias y el poder. «No siempre fui Alejandro Vázquez, el multimillonario», comenzó con una sinceridad sorprendente. «Nací en una familia humilde en el interior. Mi padre era mecánico, mi madre costurera. Estudié en escuelas públicas, trabajé desde los 14 años para ayudar en casa. La vida no me regaló nada». Ana lo observaba con desconfianza. Era difícil imaginar a ese hombre, ahora claramente poderoso, con orígenes tan humildes como los suyos. A los 23 años, desarrollé un algoritmo que revolucionó los sistemas de telecomunicaciones. Fue mi entrada a este mundo. Hizo un gesto hacia el lujo discreto que los rodeaba. En 10 años construí un imperio. Matrimonios, divorcios, hijos que solo querían mi fortuna, amigos interesados. Conocí todas las caras de la avaricia humana. Algo en su voz sonaba profundamente verdadero. Ana permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra.
Hace un año me diagnosticaron un cáncer agresivo. Los médicos me dieron 6 meses de vida. Sonrió levemente al ver la expresión de sorpresa de Ana. Sí, esa neumonía era real, una complicación del tratamiento que estaba haciendo en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque cuando tienes miles de millones, Ana, las personas a tu alrededor cambian. Los médicos tratan tu enfermedad como un proyecto millonario. Los familiares empiezan a calcular la herencia. Los ejecutivos de la empresa comienzan disputas por el poder. Nadie ve al ser humano. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad abajo. Entonces tomé una decisión radical. Anuncié que haría un largo viaje de reflexión por el mundo. Dejé la empresa en manos de ejecutivos de confianza y desaparecí. ¿Para vivir en la calle?, preguntó Ana, incrédula. Para encontrar algo que el dinero no puede comprar. La verdad humana. Se volvió para mirarla. Quería saber si aún existía bondad genuina, sin segundas intenciones. Si aún había personas que ayudarían a un desconocido sin esperar nada a cambio. Ana sintió un escalofrío. Comenzaba a entender la magnitud de ese extraño experimento social. Durante 3 meses viví en las calles de diferentes ciudades. Usé nombres distintos, historias distintas. Vi lo peor de la humanidad. Me golpearon unos jóvenes en una noche de invierno. Me robaron en los albergues. Me ignoraron cientos de personas que pasaban fingiendo no verme. Hizo una pausa, con los ojos fijos en los de Ana. Y entonces, una tarde, en que la fiebre me consumía, apareciste tú. La primera persona en 3 meses que no solo se detuvo a ayudar, sino que vio más allá de las apariencias. Ana sintió que las lágrimas se acumulaban, pero las contuvo. Todavía había rabia mezclada con la compasión que empezaba a sentir. Entonces, todo fue una farsa elaborada. Un multimillonario aburrido, jugando a ser mendigo. No, Ana. Su voz adquirió una seriedad sorprendente. Era un hombre moribundo buscando razones para seguir luchando. Y tú me diste esa razón. Caminó hacia una mesa lateral y tomó una carpeta. De ella sacó un sobre y se lo entregó a Ana. Mis últimos exámenes. De hace 3 semanas. Con manos temblorosas, Ana abrió el sobre. Como enfermera, entendió de inmediato lo que significaban esos resultados. Remisión completa. El cáncer había desaparecido. Esto es un milagro médico. Los médicos dicen que es inexplicable. Yo lo llamo un propósito renovado. Alejandro sonrió. Cuando me encontraste había renunciado. El tratamiento no funcionaba y no veía sentido en seguir luchando. ¿Para qué aferrarse a la vida en 1900, un mundo donde nadie se preocupa de verdad? Volvió a sentarse frente a Ana. Tu bondad me mostró que aún hay personas por las que vale la pena. Tu dedicación me dio motivos para no abandonar el tratamiento. No solo salvaste mi cuerpo, Ana, salvaste mi alma. Ana permaneció en silencio, intentando procesar esa historia extraordinaria. Una parte de ella aún se sentía usada, probada, sin su consentimiento. Otra parte comenzaba a entender las razones detrás de ese extraño experimento. ¿Por qué desapareciste de la pensión así? Sabías que tenía problemas económicos. Necesitaba resolver algunos asuntos antes de revelar la verdad. Y también dudó brevemente. Tenía miedo de tu reacción. Miedo de que me odiaras por la mentira. De que pensaras que todo fue un juego cruel. Y no lo fue. No, Ana. Fue una búsqueda desesperada por algo auténtico. El silencio se instaló entre ellos por unos momentos. Ana observaba cada detalle de ese hombre, el mismo que conoció como Joaquín, pero ahora en un contexto completamente distinto. Sin embargo, los ojos seguían siendo los mismos, profundos, observadores, melancólicos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Finalmente. Alejandro sonrió suavemente. Eso depende de ti. Tomó otro sobre de la carpeta y lo puso sobre la mesa. Este contiene un cheque. Es una forma de agradecerte por lo que hiciste por mí. Ana retrocedió instintivamente. No quiero tu dinero. No ayudé a Joaquín esperando una recompensa. Lo sé. Su sonrisa se amplió. Por eso lo mereces. Pero este no es el único camino posible.
Colocó un segundo sobre al lado del primero. Este contiene otra propuesta, una que creo que valorarás mucho más. Con hesitación, Ana tomó el segundo sobre. Al abrirlo no encontró un cheque, sino una propuesta detallada para crear una fundación. La Fundación Clara. ¿Clara?, preguntó Ana, recordando el nombre que Joaquín mencionó durante la fiebre. Mi difunta esposa. El dolor en sus ojos era evidente. La única persona que amé de verdad murió hace 12 años, víctima de un sistema de salud que prioriza las ganancias sobre las vidas. Era enfermera, como tú. Ana sintió el peso de esas palabras. Comenzaba a entender qué había llevado a ese hombre poderoso a vivir en las calles, a buscar algo más allá de lo que su dinero podía comprar. La fundación estaría dedicada a llevar atención médica de calidad a personas en situación de vulnerabilidad, y me gustaría que tú la dirigieras. Ana parpadeó aturdida por la propuesta inesperada. ¿Yo? Pero no tengo experiencia administrativa. Solo soy enfermera. Una enfermera que ve a las personas, no sus condiciones sociales, que entiende el verdadero significado de cuidar. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella. El mundo está lleno de administradores, Ana. Lo que necesitamos son personas con corazón y propósito. Por primera vez desde que entró en esa sala, Ana sintió algo más allá de la confusión y la rabia. Posibilidad. La oportunidad de hacer a gran escala lo que siempre intentó hacer individualmente. Cuidar de los olvidados, de los invisibles. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto. Alejandro asintió. El tiempo es precisamente lo que me diste cuando más lo necesité. Ahora puedo devolverte el favor. Tomó una tarjeta de presentación y se la entregó a Ana. Era sencilla, elegante, con solo un nombre y un número de teléfono. Cuando estés lista, llámame. Sea cual sea tu decisión, quiero que sepas que transformaste la vida de alguien que había perdido la esperanza. Ana guardó la tarjeta en su bolso, aún procesando todo lo que había pasado. Al levantarse para irse, una última pregunta surgió en su mente. ¿Por qué yo? Entre tantas personas, ¿por qué fui elegida para esta prueba? Alejandro sonrió, ahora con un aire casi nostálgico. No fue una elección, Ana, fue el destino. O tal vez, como diría Clara, fue el universo equilibrando las cuentas. Ana salió de ese imponente edificio cargando mucho más que 2 sobres. Llevaba una verdad que pocos tienen el privilegio de descubrir, que a veces un simple gesto de bondad puede abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían. El taxi se detuvo frente al pequeño edificio donde vivía Ana. Pagó el viaje con el poco dinero que le quedaba en la cartera y se quedó parada en la acera unos minutos, observando el aviso de desalojo aún pegado en la entrada. Parecía pertenecer a otra vida, a otra Ana, la que hasta unas horas antes creía que había sido engañada por un hombre sin hogar. Subió las escaleras lentamente, cada escalón un momento para procesar la increíble revelación. En su sencillo apartamento, se sentó a la mesa de la cocina y extendió los documentos que Alejandro le había dado. El cheque la hizo ahogar un grito. $1.000.000, una cantidad que nunca soñó tener. El otro sobre, con el proyecto de la fundación, era aún más impresionante. Contenía un plan detallado para crear una red de atención médica en comunidades necesitadas, con un presupuesto anual de 20 millones. Ana sería la directora ejecutiva con total autonomía para implementar su visión. ¿Qué hago ahora?, susurró al apartamento vacío. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era Miguel. «Ana, el administrador me llamó. Dice que tienes hasta mañana para regularizar la situación o te desalojarán. Estoy preocupado». Ana respiró hondo. «Miguel, pasó algo increíble». «¿Qué? ¿Ese mendigo volvió?» «Sí, pero no como imaginas». En los siguientes 30 minutos, Ana le contó toda la historia a su hermano. Como esperaba, Miguel reaccionó con total incredulidad. «Esto es absurdo. ¿Estamos hablando de Alejandro Vázquez? ¿El Alejandro Vázquez? ¿Uno de los hombres más ricos del país? Yo tampoco lo creería si no lo hubiera visto con mis propios ojos. ¿Y te ofreció $1.000.000? ¿O dirigir una fundación millonaria?» «Ana,
Esto no puede ser verdad. Debe ser algún tipo de estafa elaborada. Ana sonrió entendiendo la incredulidad de su hermano. También lo pensé. Por eso investigué después de salir de ahí. Encendió la computadora y le mostró a Miguel por videollamada las noticias que encontró. Reportajes sobre Alejandro Vázquez, el multimillonario reservado que había desaparecido para un viaje espiritual hacía unos meses. Fotos del empresario en eventos sociales. El mismo hombre que Ana conoció como Joaquín. Dios mío, entonces es verdad. La voz de Miguel estaba temblorosa. ¿Y qué vas a hacer? Ana se quedó en silencio un momento. Aún no lo sé. Tras colgar, Ana caminó hacia la ventana. La noche caía sobre la ciudad, iluminando poco a poco las ventanas de los apartamentos cercanos. Vidas comunes, como la suya solía ser. Sonó el timbre. Era Teresa, su vecina. Ana, escuchamos rumores en el edificio sobre el desalojo. Vine a ver cómo estás. Ana la invitó a pasar, y sin poder contener la emoción, le contó todo. Teresa escuchó con los ojos cada vez más abiertos. Es como esas historias que contaba mi abuela, exclamó al final. El ángel disfrazado de mendigo probando la bondad humana. Ana sonrió. Solo que no es un ángel. Es solo un hombre muy rico y muy solo que perdió la fe en las personas. Y tú se la devolviste. Teresa tomó las manos de Ana entre las suyas. Sabes lo que significa esto, ¿verdad? Que tu acto de bondad realmente cambió una vida. No solo la de él, sino potencialmente la de miles de personas que esa fundación podrá ayudar. Esas palabras tocaron algo profundo en Ana. Toda su vida como enfermera había soñado con marcar una diferencia, con aliviar el sufrimiento. Ahora tenía la oportunidad de amplificar ese impacto de formas que nunca imaginó posibles. Esa noche, Ana no pudo dormir. Los recuerdos de Joaquín se mezclaban con la imagen de Alejandro. Recordó todas las críticas que escuchó por ayudar a ese mendigo, las risas en el hospital, el desprecio en el centro de salud, la preocupación condescendiente de los vecinos, la rabia de su hermano. Pensó en su madre, doña Carmen, que siempre le enseñó que lo que hacemos por los demás, lo hacemos por nosotros mismos. Habría adivinado que esa enseñanza se manifestaría de forma tan literal en la vida de su hija. A la mañana siguiente, Ana despertó con una claridad que no sentía desde hacía semanas. Tomó el teléfono y marcó el número de la tarjeta, que Alejandro le dio. «Señor Vázquez, soy Ana Morales. Tomé mi decisión». 2 horas después, entró nuevamente en el imponente edificio del Grupo Vázquez. Esta vez, sin embargo, no se sentía intimidada por el lujo. Tenía un propósito, una visión que comenzaba a tomar forma en su mente. Alejandro la recibió en su oficina privada, un espacio sorprendentemente acogedor, con estanterías de libros cubriendo una pared entera y fotos de paisajes en las demás. Ana sonrió genuinamente feliz de verla. «Espero que hayas dormido mejor que yo. La ansiedad por tu respuesta me mantuvo despierto. Es extraño pensar que un multimillonario pueda estar ansioso por lo que yo decida», comentó, aceptando la silla que le ofrecía. «El dinero puede comprar muchas cosas, Ana, pero no puede comprar propósito, ni redención». Ana asintió, entendiendo profundamente lo que quería decir. Durante la noche, investigó más sobre Alejandro Vázquez. Descubrió que, aunque inmensamente rico y poderoso, era conocido por su reclusión tras la muerte de su esposa. Pocos amigos, ninguna relación duradera desde entonces, nada de ostentación pública de su fortuna. «Leí sobre usted», dijo. «Sobre Clara también. Lamento mucho su pérdida». Una sombra de dolor cruzó el rostro de Alejandro. «Han pasado 12 años, y aún lo siento como si fuera ayer. Clara era el ancla que me mantenía conectado con la humanidad. Cuando se fue, me hundí en el trabajo, en los negocios. Construí un imperio, pero perdí mi alma en el proceso». Ana entendió entonces que no solo ella había sido probada en esos encuentros en la plaza. Alejandro también buscaba algo, redención, tal vez, o simplemente una razón para seguir adelante. «Acepto dirigir la fundación», dijo finalmente. «Pero con algunas condiciones». Alejandro levantó las cejas, sorprendido e intrigado.
Te escucho. Primero, no quiero el cheque. Ese dinero debe ir al presupuesto inicial de la fundación. Ana, casi pierdes tu apartamento por ayudarme. Lo menos que puedo hacer es... No ayudé a Joaquín por dinero, lo interrumpió con firmeza, y no quiero empezar este nuevo capítulo pensando en recompensas personales. Alejandro la miró con creciente admiración. ¿Y las otras condiciones? Quiero total autonomía para contratar y formar al equipo. Conozco enfermeros, médicos, asistentes sociales que comparten mi visión. Personas que, como yo, creen que todo ser humano merece dignidad sin importar su condición social. Concedido. Y por último, Ana dudó brevemente. Quiero que tú también te involucres personalmente, no solo como financista, sino como participante activo. Creo que la experiencia en las calles te mostró una realidad que pocos multimillonarios conocen. Esa perspectiva será valiosa. Alejandro se quedó en silencio unos instantes, visiblemente conmovido por la petición. ¿Sabes, Ana? Cuando creé este experimento, esta vida doble, estaba buscando una respuesta. Quería saber si aún había bondad genuina en el mundo, si aún existían personas capaces de ver más allá de las apariencias. Se levantó y caminó hacia la ventana observando la ciudad abajo. Lo que no esperaba encontrar era alguien que me desafiara a ser mejor, que me recordara al hombre que solía ser antes de perderme en las trampas del poder y la riqueza. Volviéndose hacia Ana, extendió la mano. Acepto tus condiciones, todas. La Fundación Clara será el legado que siempre quise dejar, pero nunca tuve el valor de hacer realidad. Ana le estrechó la mano, sellando no solo un acuerdo profesional, sino el comienzo de una alianza que transformaría muchas vidas, incluyendo las suyas. Esa misma tarde, mientras caminaban por la ciudad discutiendo los detalles del proyecto, pasaron por la plaza donde todo comenzó. El banco donde Joaquín solía sentarse estaba ocupado por otro hombre en situación de calle. Sin dudar, Ana y Alejandro se acercaron. La vida acababa de cerrar un ciclo perfecto y otro estaba a punto de comenzar. Han pasado 6 meses desde aquel encuentro extraordinario que cambió para siempre la vida de Ana Morales y Alejandro Vázquez. La pequeña semilla plantada ese día creció y se transformó en algo mucho mayor de lo que cualquiera de ellos pudo imaginar. La Fundación Clara, inicialmente pensada como un proyecto local, se expandió rápidamente a 3 ciudades. Los primeros 2 centros de atención médica gratuita ya funcionaban a pleno rendimiento, ofreciendo no solo tratamientos de salud, sino también acogida integral para personas en situación de vulnerabilidad. Ana, que antes trabajaba sin descanso para sobrevivir, ahora canalizaba toda su energía en un propósito mayor. Como directora ejecutiva de la Fundación, sorprendió a todos con su capacidad de liderazgo y su visión humanitaria. Alejandro solía decir en las reuniones del consejo que ella nació para este papel. La oficina central de la Fundación ocupaba ahora un piso entero en el edificio del Grupo Vázquez. Esa mañana soleada de octubre, Ana organizaba los últimos detalles para la inauguración del tercer centro de atención, cuando Mariana, su antigua compañera del hospital, tocó tímidamente a la puerta. ¿Puedo pasar? Ana levantó la vista, sorprendida. Mariana había sido una de las personas más críticas cuando ella ayudaba al mendigo de la plaza. Claro, Mariana, qué sorpresa agradable. La enfermera entró dudosa, admirando la oficina elegante pero acogedora, decorada con fotos de los pacientes atendidos por la Fundación. ¿Es verdad que están contratando para el nuevo centro?, preguntó Mariana, algo avergonzada. Ana sonrió, recordando las críticas que recibió de esa misma mujer meses atrás. Podría guardar rencor, pero había aprendido de Alejandro que la vida es demasiado corta para eso. Sí, estamos formando un nuevo equipo. ¿Por qué? ¿Estás interesada? Mariana bajó la mirada. Sé que probablemente no lo merezco, después de cómo te traté, pero lo que estás haciendo aquí, Ana, es inspirador. Me gustaría ser parte de esto. Ana estudió a su antigua compañera un momento. Recordó lo que Alejandro le dijo sobre las segundas oportunidades, sobre cómo a veces
Las personas necesitan inspiración para mostrar lo mejor de sí mismas. Sabes, Mariana, esta fundación nació de la idea de que todos merecen ser vistos, realmente vistos, sin importar su condición. Eso también aplica a las personas que cometieron errores, que juzgaron sin saber. Ana abrió una carpeta sobre su escritorio y le entregó un formulario a Mariana. Tenemos una vacante para supervisora de enfermería en el nuevo centro. Creo que tu experiencia sería valiosa para nosotros. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Después de todo lo que dije, ¿aún me darías esta oportunidad? No te estoy dando nada, Mariana. Te estoy ofreciendo la posibilidad de mostrar quién eres realmente. Tras la salida de Mariana, Ana recibió un mensaje urgente. Alejandro la esperaba en la terraza del edificio. Era un espacio privado, transformado en un pequeño jardín suspendido, donde a menudo discutían los rumbos de la fundación. Cuando llegó, lo encontró conversando animadamente con Miguel, su hermano. Los dos habían desarrollado una amistad improbable en los últimos meses, especialmente después de que Alejandro le ofreció a Miguel un puesto en el área financiera de la fundación. Ana, le estaba contando a tu hermano sobre nuestra reunión con el ministro de Salud, comentó Alejandro con entusiasmo. Aprobaron el programa piloto. El gobierno replicará nuestro modelo en 10 ciudades del interior. Miguel abrazó a su hermana, orgulloso. Lo lograste, Ana. Estás cambiando el sistema desde dentro. Ana sonrió, recordando cómo todo comenzó. De la simple decisión de detenerse y ayudar a alguien cuando todos pasaban de largo. De cómo un gesto de bondad, aparentemente insignificante, desencadenó una ola de transformaciones. En realidad lo logramos juntos, corrigió mirando a los dos hombres. Cada uno de nosotros aportó algo esencial a esta ecuación. Alejandro asintió pensativo. En los últimos meses, él mismo había cambiado. El multimillonario reservado ahora visitaba frecuentemente los centros de la fundación, hablaba con los pacientes, escuchaba sus historias. La experiencia como Joaquín había transformado su perspectiva para siempre. «Tengo una sorpresa para ti», le dijo a Ana, llevándola hasta el borde de la terraza. Desde ahí, señaló un terreno cercano, donde máquinas de construcción comenzaban a preparar el suelo. «Acabo de comprar esa área. Será el primer hospital de la Fundación Clara, con atención totalmente gratuita para quienes no puedan pagar». Ana sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Un hospital entero? Alejandro, esto es monumental. Y hay más, continuó, ahora visiblemente emocionado. Decidimos, el consejo y yo, que el hospital llevará tu nombre, Hospital Ana Morales. Ana negó con la cabeza, aturdida. No, no puedo aceptarlo. La fundación ya lleva el nombre de Clara. El hospital también debería... Clara no querría eso, la interrumpió Alejandro suavemente. Siempre decía que debemos celebrar a los héroes del presente, no solo honrar a los del pasado. Miguel se acercó, poniendo una mano en el hombro de su hermana. Lo mereces, Ana. Siempre fuiste mi heroína, incluso cuando no estaba de acuerdo con tus decisiones. En ese momento, observando la ciudad que se extendía a sus pies, Ana Morales comprendió la verdadera dimensión de su viaje. De ser una simple enfermera luchando por sobrevivir, se convirtió en la catalizadora de un cambio sistémico. Todo porque, en una tarde cualquiera, decidió ver a un ser humano donde otros veían solo un estorbo social. «Hay algo más que quiero mostrarles», dijo Alejandro llevándolos de vuelta a la oficina. Ahí, sobre una gran mesa de reuniones, estaba abierto un mapa del país, con varios puntos marcados en rojo. Cada uno de estos puntos representa una ciudad donde abriremos un centro en los próximos 3 años, explicó. 27 en total, una red nacional de apoyo a los invisibles de la sociedad. Ana observó el mapa, maravillada por la escala del proyecto. ¿Cómo vamos a administrar todo esto? Alejandro sonrió. Ya estamos reclutando y capacitando equipos locales. Personas como tú, Ana. Personas que ven más allá de las apariencias. Esa noche, mucho después de que todos se fueran, Ana se quedó en la oficina, organizando los últimos detalles para la inauguración del día siguiente. Un leve toque en la puerta la hizo levantar la vista.
Era doña Soledad, la dueña de la pensión donde Joaquín se quedó durante su enfermedad. Doña Soledad, qué sorpresa maravillosa. La señora mayor sonrió, sosteniendo un pequeño paquete. Alejandro me invitó a la inauguración de mañana. Dijo que fui una parte importante de esta historia. Ana abrazó a la mujer con cariño. Y lo fue. Sin su ayuda, sin su pensión. Traje algo para ti, interrumpió doña Soledad entregándole el paquete. Lo encontré cuando reformaban el cuarto donde él estuvo. Ana deshizo el envoltorio con cuidado. Era un pequeño cuaderno de notas, visiblemente usado. Al abrirlo, reconoció de inmediato la elegante caligrafía de Joaquín, o mejor dicho, de Alejandro. Son las notas que él escribía durante esos días, explicó doña Soledad. Me pidió que te las entregara cuando encontrara el momento adecuado. Creo que ahora es ese momento. Después de que la señora se fue, Ana comenzó a hojear el cuaderno con reverencia. En él, Alejandro había documentado no solo su experiencia en las calles, sino también cada interacción, cada gesto de bondad o crueldad que presenció. Las páginas que relataban los días con Ana eran especialmente conmovedoras. Hoy, por primera vez en meses, alguien me miró a los ojos y vio a un ser humano, decía una de las entradas. Una joven enfermera llamada Ana. Hay algo en ella que me recuerda a Clara, no en el aspecto, sino en la esencia, esa rara capacidad de ver el alma detrás de la máscara social. Ana siguió leyendo, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. En la última página del cuaderno encontró un mensaje escrito recientemente, fechado el día anterior. Ana, cuando nos ascendimos en ese banco de la plaza, estaba buscando pruebas de la bondad humana. Lo que encontré fue mucho más. Encontré un propósito renovado. No salvaste a un mendigo ese día, salvaste a un hombre que todo el mundo conocía, pero que nadie veía realmente, y por eso estaré eternamente agradecido. Alejandro. Ana cerró el cuaderno y miró por la ventana, hacia la ciudad que ahora comenzaba a dormirse. Pensó en cómo la vida puede cambiar completamente con elecciones aparentemente pequeñas, en cómo un gesto de bondad puede desencadenar una avalancha de transformaciones. En ese banco de la plaza, dos mundos que nunca debieron cruzarse se encontraron, y de esa conexión improbable nació algo lo suficientemente poderoso como para cambiar no solo dos vidas, sino potencialmente miles de ellas. Ana guardó el cuaderno en su bolso y apagó las luces de la oficina. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades para hacer la diferencia. Y ella estaría lista, como siempre lo estuvo, para ver más allá de las apariencias, para ver al ser humano detrás de cada máscara social, para recordarle al mundo que, a veces, el mayor tesoro está escondido en los lugares más inesperados y en las personas que elegimos no ignorar. Porque había aprendido la lección más valiosa de todas, que cuando extendemos la mano a alguien en necesidad, nunca sabemos del todo a quién estamos salvando realmente. Si esta historia te conmovió, te sorprenderá la próxima. Suscríbete y ven a descubrir más historias que te llegarán al corazón.